Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La inflación sigue cediendo. El DANE informó que en febrero de 2023, o 24 mejor, la inflación fue del 7,74%, con lo cual completa 11 meses consecutivos a la baja. El transporte y la educación son los sectores que más le costaron a los colombianos en febrero, mientras que los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas han tenido moderaciones contundentes. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Nuevamente, la Corte Suprema no elige fiscal general de la Nación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, anunció una sala extraordinaria para la próxima semana. Ya son 4 sesiones en las que la Corte ha variado su criterio sin lograr consenso para la elección. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un nuevo atentado sicarial se presentó en el norte de Bogotá. La víctima es un reconocido abogado penalista. El ataque con arma de fuego fue contra Ricardo Villarraga, abogado del equipo de fútbol Independiente Santa Fe. El hombre se movilizaba en un taxi cuando fue abordado por sicarios que le dispararon en 3 oportunidades. El taxista, quien salió ileso, trasladó a la víctima hasta la clínica Reina Sofía, donde el jurista se recupera. Los atacantes aún no han sido identificados. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden presentará discurso de Estado de la Unión. Ordenará construir un puerto humanitario en Gaza y pedirá subir impuestos a los más ricos. Trump reta a Biden a un debate público y asegura que es hora de echarlo de la Casa Blanca. Militarizan estaciones del metro de Nueva York por la inseguridad. Febrero, el mes más caluroso que se haya registrado en la historia. Avión que viajaba a Japón pierde una rueda en el despegue y provoca una emergencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará a las 9 de la noche su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el último antes de las elecciones de noviembre. Biden buscará revertir las dudas en torno a su edad para la reelección y anunciará la construcción de un puerto humanitario en Gaza para llevar medicamentos y alimentos. El mandatario estadounidense dará el tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso y millones de espectadores, el cual puede ser una ventaja para Biden en medio de la búsqueda de la reelección. De acuerdo a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, el mandatario hablará sobre temas como un plan para que el ejército de Estados Unidos ayude a establecer un puerto temporal en la costa de la Franja de Gaza destinado a aumentar el flujo de ayuda humanitaria, el estado de la economía que ha mejorado más de lo esperado, un mensaje que ha luchado por transmitir a los votantes que siguen frustrados con la inflación. Un nuevo plan para aumentar los impuestos a las corporaciones, a los ricos y reducir los impuestos para las familias de bajos ingresos. Se prevé que el presidente denuncie el fallido acuerdo fronterizo que los republicanos se negaron a aprobar, el cual estaba vinculado a la financiación para Ucrania e Israel. Por su parte, su rival, el candidato republicano Donald Trump, prometió corregir el discurso en directo. Se cumplen 5 meses de guerra entre Israel y la organización terrorista Hamas. Organizaciones humanitarias y la ONU lanzaron una alerta sobre la hambruna y advierten que cerca del 90% de habitantes de la Franja de Gaza no tiene garantizada la comida. Hoy se cumplen 5 meses de guerra entre Israel y Hamas, donde la población civil de Gaza es la que sufre. A la fecha, 30.800 personas han perdido la vida. Hay niveles severos de desnutrición, niños muriendo de hambre, escasez grave de combustible, alimentos, suministros médicos, casas y hospitales destruidos. Al menos el 90% de los niños entre 6 y 2 años, las mujeres embarazadas y lactantes se enfrentan a una pobreza alimentaria grave y los menores de 5 años padecen una o más enfermedades infecciosas, según un informe publicado por el Grupo Mundial de Nutrición. Por otro lado, cientos de rehenes continúan en cautiverio bajo el poder de Hamas, quienes esperan ser liberados pronto. Pero ante los desacuerdos entre Israel y el grupo miliciano no se ha logrado otra tregua.
Se espera que la siguiente semana se retomen los diálogos. Por su parte, el primer ministro israelí dijo que continuará con su ofensiva contra Hamás, a pesar de la creciente presión internacional. צה"ל ימשיך לפעול מול כל גדודי החמאס בכל רחבי הרצועה, וזה כולל את רפיח, המעוז האחרון של החמאס. מי שאומר לנו לא לפעול ברפיח, אומר לנו להפסיד במלחמה, וזה לא יקרה. Mientras tanto, continuarán aumentando los fallecidos. El expresidente Donald Trump desafió al actual mandatario Joe Biden a un debate cara a cara. El expresidente y actual precandidato republicano Donald Trump convocó a su principal rival, el mandatario demócrata Joe Biden, a un debate de cara a las elecciones de noviembre. El exmandatario republicano destacó la importancia de discutir asuntos fundamentales para el país. Es importante por el bien de nuestro país que Joe Biden y yo debatamos cuestiones que son tan vitales para Estados Unidos y el pueblo estadounidense. Por lo tanto, convoco a debates en cualquier momento, donde quiera, en cualquier lugar. La propuesta sorprendió a los norteamericanos, ya que Trump se negó a participar en los debates republicanos que se organizaron en los últimos meses, argumentando que no ganaba nada al compartir el protagonismo con el resto de los aspirantes, muy por detrás en la contienda. El mensaje se da después de que se desarrollara en el país la jornada del Super Tuesday, donde tanto Trump como Biden extendieron su ventaja y allanaron su camino hacia la Casa Blanca. Nueva York implementó un plan para reforzar la seguridad en el metro de la ciudad. Las estaciones del sistema fueron tomadas por cerca de 1.000 soldados de la Guardia Nacional, por lo que los viajeros podrán ser sometidos a registros aleatorios. Además del despliegue policial, el plan incluye un proyecto de ley para prohibir el uso del metro a personas que hayan cometido delitos, así como el aumento de cámaras en el sistema. De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina enfrenta una alarmante crisis de aprendizaje. Durante una presentación, la jefa de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que si el aprendizaje fuera una enfermedad, se estaría hablando de una pandemia global, añadiendo que tras el receso educativo que trajo la pandemia, Latinoamérica continúa estancada en una crisis de aprendizaje, agravada por las desigualdades socioeconómicas que limitan el acceso y la calidad de educación. En promedio, los estudiantes de Latinoamérica tienen 5 años de retraso educativo, de acuerdo al reporte realizado comparado con datos del 2022 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE, en el que resalta que 3 de cada 4 jóvenes de 15 años de edad en la región son incapaces de demostrar habilidades matemáticas de nivel básico y más de la mitad no cuentan con las competencias básicas de lectura. Durante el mes de febrero se registró un máximo histórico de temperaturas para los océanos. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, los océanos llegaron a una temperatura media global en la superficie de 21.6 grados Celsius, superando así el récord de agosto del año pasado de 20.98 grados. There are direct impact on the marine ecosystem, on fisheries, on all that is related to life in the ocean. But then there are also impact on the climate, the impact on the atmosphere, impact on all the processes that have a connection more or less direct with the ocean. Según los expertos, el clima responde a las concentraciones reales de gases del efecto invernadero en la atmósfera, por lo que a menos que logremos estabilizarlas, inevitablemente nos enfrentaremos a nuevos récords de temperatura global y sus consecuencias. Este reporte coincide con el febrero más caluroso registrado en la historia, con 13.54 Celsius de temperatura del aire, marcando el 9º mes consecutivo de altas temperaturas. Suecia ingresó este jueves formalmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El primer ministro sueco entregó en Washington el documento faltante para oficializar la inclusión de su país a la OTAN y calificó esto como una victoria para la libertad. También aseguró que Rusia seguirá siendo una amenaza para los países fronterizos en el futuro.
Haití impuso el estado de emergencia en Puerto Príncipe por un mes más debido al asedio de pandillas. La medida afirma que el toque de queda no será permanente y se aplicará según las necesidades de las autoridades. Varias bandas armadas controlan gran parte de la capital, exigiendo la dimisión del primer ministro Ariel Henry. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció las invitaciones a diferentes misiones de observación electoral para las presidenciales del 28 de julio, entre ellas a la Unión Europea, siempre y cuando cumplan con los requisitos y la normativa constitucional legal de ese país. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, explicó que de este modo Venezuela se acoge a las propuestas suscritas en el Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición el 17 de octubre de 2023 y al Acuerdo de Caracas el 28 de febrero de 2024, que también contempla la participación de observadores. Hannah Gutiérrez Reed, armera de la película Rust, fue declarada culpable de homicidio involuntario durante el juicio relacionado con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Hutchins murió en un trágico incidente el 21 de octubre de 2021 al ser alcanzada por un proyectil disparado desde un arma de utilería que sostenía el actor Alec Baldwin. El cargo de homicidio involuntario conlleva hasta 18 meses de prisión y una multa de $5,000. Por el momento, el juez no ha fijado la fecha de la sentencia. Una empresa norteamericana presentó un robot emocionalmente inteligente para jugar con niños y niñas. Este es Moxie, un robot dotado de inteligencia artificial dispuesto a jugar con niños y niñas de 5 a 10 años, contarles historias, darles lecciones de matemáticas y realizar movimientos de baile con los dos brazos. Detrás de su linda fachada, estos robots son todos sensores e ingeniería y están diseñados para realizar el trabajo pesado de apoyo logístico en hospitales, escuelas, casas y hoteles. El dispositivo está capacitado no solo para responder adecuadamente a los comentarios y preguntas, sino que mantendrá el contacto visual, moverá los brazos, las cejas y la boca de maneras diferentes, además que puede detectar las expresiones faciales y el tono de voz. Moxie también tiene la capacidad de interactuar ahora con más de una persona, por lo que puede almacenar perfiles de hasta 4 niños o niñas diferentes en un mismo robot. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Hoy fue concedido el premio CAFAM a la mujer, como ocurre anualmente desde hace 35 años. La elegida fue la doctora Nadia Fernanda Sánchez Gómez, representante de Bogotá. Y el jurado hizo una muy interesante explicación sobre la razón fundamental para su elección. Dijo, fue elegida por creer en los sueños y en el talento de las mujeres en el mundo. Nadia es máster en administración de empresas, es MBA de la Universidad de Rioja, en España, y sus estudios en Derechos Humanos en universidades como Harvard, algún curso, ¿no?, como la Universidad de Buenos Aires, como en la Complutense de Madrid y en London Business School en Londres. Fue premiada por haber logrado transformar la vida de más de 17,000 mujeres, jóvenes y niñas que se encontraban en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Ella es nuestra invitada esta noche. A ver, doctora Nadia, ¿cómo recibió usted su elección? Bueno, fue un orgullo gigante porque sentí en ese momento que todos los esfuerzos y el trabajo vale la pena cuando visibilizamos y elevamos la voz de cientos de mujeres. Y me dio muchísima nostalgia de pensar que este premio hace parte de un camino de 8 años y esas mujeres que han creído en mí y esas niñas que han creído en mí. Nadia acaba de llegar del Teatro CAFAM, en donde recibió el premio a la mujer CAFAM.
Cuéntenos un poco su historia, Nadia. ¿Qué fue lo que usted hizo con estas mujeres? ¿Cómo las reunió? ¿Cómo logró hacerlo con más de 17,000 mujeres en peligro, digamos? En estos 8 años, cuando inicié la fundación y empezó siendo un sueño individual, yo renuncié al BID donde trabajaba en Washington persiguiendo este sueño de crear la fundación, y cuando llego a Colombia empiezo a recorrer esa Colombia profunda y a entender cuál era la estructura de ese modelo que le diera herramientas a las mujeres. ¿Qué llama usted Colombia profunda? La Colombia donde el conflicto armado persiste, donde la ruralidad, todavía hay ausencia del Estado, de las necesidades básicas, de un montón de situaciones que como ruptura de la sociedad generan más violencia. A esa Colombia profunda donde todavía tienes que llegar y el agua es un privilegio, o el internet. ¿Y cómo hizo para reunir tantas mujeres en estado de vulnerabilidad? Empezamos a recorrer Colombia, iniciamos en Magdalena y sabíamos que ellas, más que ser escuchadas, necesitaban herramientas para proyectarse como emprendedoras, para ser esas constructoras de paz. Y fuimos recorriendo y se convirtió en un voz a voz, y empezamos con los centros de empoderamiento social. Hoy tenemos 4 centros construidos en Colombia, en Arauquita, en Putumayo, en zonas de difícil acceso y aún de conflicto armado. ¿Que se financian cómo? Con el sector privado. Acá hay un agradecimiento gigante porque esa inversión social se da de la apuesta también que tiene el sector privado de incidir en sus comunidades donde operan, de incidir en las comunidades para que las mujeres tomen vocería y podamos construir paz desde el territorio. Y por eso en 8 años llegar a 17,600 mujeres es que hemos llegado a 30 de los departamentos de Colombia, donde mujeres que ingresan sin ningún tipo de habilidad se gradúan y están listas para romper círculos de pobreza, para emprender, para emplearse, pero sobre todo con una nueva esperanza de acceso a educación y de oportunidades. Pero digo, concretamente, puntualmente, ¿cómo hizo usted para reunirlas? Se convirtió en un voz a voz. Cuando llegamos a Magdalena les contamos esa idea y este proyecto de She Is y empezamos a trabajar con las mesas de víctimas. Y ahí empezó un grupo de 10 y ya al final era un grupo de 200 y así se fue expandiendo. Luego nos llamaron de Putumayo que ellas querían también hacer parte de She Is y fuimos llegando a los territorios y se fueron reuniendo y al año impactábamos más o menos entre 1,000-1,500. Luego creamos programas a nivel nacional y se inscribían entre 600 a 800 mujeres para acceder precisamente a estas herramientas educativas. Y así se fueron reuniendo y hizo una comunidad de embajadoras llegar a beneficiar directamente a tantas mujeres. Y estas son mujeres, pero también tenemos 715 niñas impactadas directamente del programa que tenemos con el Space Center de la NASA. Y a usted, doctora Nadia, ¿cómo se le ocurrió esta idea? Yo crecí en una familia donde la resiliencia, la fe, el propósito de vida nos movían. ¿Aquí en Bogotá? A las afueras de Bogotá. ¿En dónde? En Cajicá. En Cajicá. Mis papás, soy hija de docentes y mi mamá siempre decía que donde hay una máquina no había hambre. Y trabajaba siempre con madres cabeza de familia. Y en ese propósito de servir y de devolverle a la vida la oportunidad que la vida me había dado a mí de vivir en todo ese trasegar, entendí que las mujeres y las niñas tenían que tener esas grandes oportunidades de elevar su voz y de transformar sus vidas. Por eso ese propósito siempre estuvo para poder trabajar y entender quién eran ellas. Ella es, y por eso la fundación se llama She Is. Y ahí no solo la inspiración en ese proceso de la historia de vida que yo tengo, muchas veces empezamos una historia de vida en temas de austeridad o de dificultad de salud, pero el mejor ejemplo es que le gané la batalla a la vida y ahí yo quería devolver precisamente esa nueva oportunidad de vivir a las niñas y a las mujeres. Pero ahora, Nadia, usted tiene una pues formidable hoja de vida y estudios extraordinarios. Entonces, ¿cómo hizo usted para lograr las dos cosas? Estudiar y dirigir la fundación. Yo empecé a estudiar desde muy joven, pero cuando me gradué yo me fui a Estados Unidos. Desde muy joven es una manera de decir. Más pequeño. Y me fui a Estados Unidos a trabajar al BID, donde duré 4 años. Y en esos 4 años alterné todos mis estudios con el trabajo. Cuando decidí volver a Colombia a formar la fundación, ya tenía esta experiencia. Y desde que llegué a Colombia,
me dediqué 100% a la fundación. Entonces, en el momento de alternar los estudios y de capacitarme, era cuando vivía en Estados Unidos. Pero, ¿de qué manera financió usted su fundación? Al inicio de los 3 primeros años, quiero decirte que fue el desafío más grande, todo lo que sufren las fundaciones, porque era muy difícil lograr un modelo sostenible o que te creyeran. A mí muchas veces me cerraron la puerta porque no me creían. ¿Qué quiere decir me cerraron la puerta? Me decían que por qué no volvía a hacer hojas de vida o que era un sueño bastante elevado para hacerlo realidad y que aún era muy joven para que pudiera hacer este propósito que tenía en mente. Y eso me impulsó más. Entonces, en esos 3 años, literal, eran fondos de familia, amigos, y yo decía, bueno, si la gente y las empresas quieren ver resultados, vamos a trabajar por los resultados. Y se unieron voluntarios, así empezó a iniciar, empezamos a crear proyectos organizados, modelos, y empezaron a sumarse las empresas. Ya el 4º año se sumaron más de 16 empresas, y hoy tenemos un ecosistema de ese sector privado, sector público y cooperación internacional que invierten socialmente en la fundación. Pero miren, esta tarea la inició usted hace más de 10 años. 8. 8 años. ¿Cómo hizo, pues, con ese rostro de niña hace 8 años, mucho más, que tiene, para convencer a la gente de que su sueño era posible? ¿Cómo logró usted convencer a quienes lograron financiar su fundación de que usted era una mujer no de sueños, sino de realidades? Lo primero es que debía entender qué era lo que quería hacer. Y más que convencer, mi papá siempre dice que cuando tú hablas del propósito y desde el corazón, genuinamente se dan las cosas. Yo nunca acepté un no como respuesta. Para mí siempre el no era una oportunidad de estructurar y de volver a insistir. ¿Y quiénes aportaron? Primero, ¿quiénes? La primera empresa que aportó a la fundación fue Avon. Avon. ¿Cómo? Cuando me senté a contarles el proyecto de vida, me acuerdo muy bien que el vicepresidente de Asuntos Internacionales me dijo, voy a apostar y voy a creer en ti. Y creo que todos en la vida necesitamos una persona para que se abra la puerta y empiecen a llegar. Y traigo yo por primera vez a Colombia un foro de equidad de género y uní a todas las empresas y les hablaba de lo que llevamos haciendo hace 3 años con SheIs, y en Colombia no sabían, pero nos reconocían más afuera. Entonces era cooperación internacional, Organización de Estados Americanos, que nos aportaban de a poquitos. Pero la primera empresa que creyó en nosotros fue Avon, y así se fueron sumando muchas más. Y yo decía... Y la primera que usted me acaba de mencionar, ¿cuánto le aportó y cómo? $50,000. $50,000 a una niña que no tenía ninguna experiencia. Sí. Hoy, 8 años después, hemos invertido socialmente... Pero a ver, explíqueme un poquito, por favor, ¿cómo es que a una niña en Estados Unidos, una compañía le suministra a la fundación $50,000? Porque tenía muy claro el propósito, la estructura del modelo de negocio. De acuerdo, pero ¿cómo lo transmitió? Con la pasión y emoción con la que te estoy hablando. Porque las acciones hablan más que las palabras. Y llevamos ya 3 años donde recibíamos premios. Y premios en efectivo de $5,000, $10,000. Y así íbamos como sumando. Pero en el momento en que llego y decido hacer un foro para que Colombia conociera lo que hacía SheIs, la primera empresa que se sumó fue Avon. Y empezamos a trabajar. Y luego vinieron un sinfín de empresas. Y hoy, por ejemplo, trabajamos con casi todos los grupos empresariales. Y el año pasado, cuando cerrábamos, decíamos, ¿cuánto hemos invertido en 8 años para que le hubieran creído a esa niña que tú estás diciendo y de lograr el impacto con las mujeres? Hemos invertido socialmente más de $4 millones. $4 millones. ¿Y cómo logró usted, o la fundación, o los establecimientos de su fundación, reunir y formar y salvar, dijera yo, 17,000 niñas jóvenes? Esas 17,000 fueron mujeres que desde el 2016 fueron creyendo en mí. Como te dije, empezamos en un departamento, 2 departamentos. El primer año logramos 620 mujeres. ¿En dónde? En Putumayo, en Magdalena y en Cundinamarca. ¿En Putumayo dónde? Santiago, Putumayo, Valle de Sibundo y ahí qué es?
Ahí es todo el Valle de Sibundoy, donde la fuerza indígena, las mujeres indígenas, se caracteriza mucho más. Y si tú vas al Bajo Putumayo... ¿Pero y usted fue allá? Sí, allá tenemos un centro de empoderamiento. La primera casa que abre la fundación es en Santiago, Putumayo. En Santiago, Putumayo. Sí. ¿Con cuántos niños? Con 86 mujeres, me acuerdo. Esa, digamos, primera escuelita fue financiada por la empresa norteamericana. Esa primera fue financiada por Cooperación Internacional. Nuestros primeros $5,000, que fue un premio que gané con la Organización de Estados Americanos a Mujer Joven del Año. Entonces esa financiación abrimos. Hicimos cooperación y alianzas y voluntariados con la alcaldía y con organizaciones que estaban en el sitio. Ahí es donde uno dice, todo lo que gestioné los 3 primeros años, no había esa inversión financiera que hoy podemos tener para seguir invirtiendo, pero se gestionó en especie y en alianzas para mostrar resultados en que sí era posible. Ya esos 3 años, cuando mostramos resultados, fuimos caso de éxito del Banco Mundial en el libro Ideas for Action, de cómo logramos que las mujeres salgan de esos círculos o de esas trampas de pobreza. Empezaron a dar las miradas para la Fundación She Is, y junto con el foro fue que se unen estas grandes empresas. Y mire, doctora Nadia, respóndame por favor después de comerciales lo siguiente. ¿Cómo logró usted y la gente que la acompañaba en Sibundoy y en Putumayo localizar, identificar las niñas y las jóvenes vulnerables? En Santiago, en Putumayo, donde usted inició esta tarea de rescatar mujeres vulnerables, ¿eran señoras o señoritas o jóvenes entre qué edad y qué edad? Entre los 18 y los 62 años. ¿Y hay cuántas señoras y señoritas y jóvenes lograron reunir? En Putumayo logramos reunir hasta 600 mujeres y aún así seguimos trabajando en Putumayo. Hoy tenemos una segunda casa en Orito. Pero, perdón, y a ver, con estas señoras, señoritas, jóvenes, ¿qué hacían? Ellas entran a un ciclo. Nosotros generamos una metodología de 4 fases, donde trabajamos todo el tema de memoria histórica, construcción de paz, propósito de vida. Luego innovación, emprendimiento y educación financiera. Pero siguen viviendo en sus casas. Siguen viviendo en sus casas. Ellas van como si fuera una universidad al centro de empoderamiento. Y en 8 meses terminan los ciclos y quedan listas para poder emplearse o emprender. Y así es donde vamos graduando los ciclos de estas mujeres. En Putumayo hay una característica importante y es que son en la mayoría mujeres indígenas, precisamente con temas enfocados a su ancestralidad, al tema agro, entonces se capacitan en ese entorno. Cuando usted reúne a estas niñas, jóvenes, mujeres, ¿cómo las separaba? ¿A través de cursos especiales o cómo? Nosotros con la fundación tenemos 4 líneas de trabajo. Líneas de trabajo. Líneas de trabajo. La primera en ellas, Esmeralda, trabajamos solo con mujeres entre los 18 y los 62 años. Y es donde tenemos construidos los centros de empoderamiento, hacemos, digamos, giras alrededor de Colombia en innovación y emprendimiento, los diplomados. ¿Esa se llama línea qué? Esmeralda. Línea Esmeralda. ¿Por qué Esmeralda? Mi mamá se llama Esmeralda. Y de acuerdo a lo que crecí y te contaba cuando ella decía que donde hay una máquina no hay hambre, queríamos trabajar en que las mujeres... ¿Ella vive y trabaja en la fundación? No. No. ¿Y la segunda es línea...? Ella es astronauta. Línea astronauta. ¿Qué quiere decir eso? Es todos los programas enfocados en educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes, y el convenio que tenemos con el Space. Eso, el programa, digamos. Sí. Y es el convenio que tenemos con el Space Center de la NASA. Y ese es para niñas entre los 11 y los 17 años. ¿Que la NASA financia? No. Nosotros creamos un proyecto con ellos y es el primer proyecto en Colombia de línea social y Latinoamérica para empoderar a niñas en educación Pero STEM. usted tiene apoyo formal de la NASA. El convenio, pero ellos no financian. Convenio. ¿Usted quiso ser astronauta o qué? Sí, pero no soy. Soy astronauta de la vida de ellas. No, pero quiso ser astronauta, ¿verdad?
Cuando joven. Sí. ¿Quería ser astronauta? Quería ser astronauta. ¿Y eso origina esto de la línea Y astronauta? eso origina la ¿Y inspiración. por qué quería ser astronauta? Porque me encantaba siempre mirar al cielo y me imaginaba cuando iba a llegar a Marte o a la Luna y decía que esas eran carreras de hombres, los estereotipos que uno tenía. Y hoy en día, pues cada vez estamos buscando que mujeres y niñas se interesen en estas ciencias. Mire, y en la línea astronauta, que está en todas sus escuelas en Colombia, ¿hay quienes deseen ser astronautas? Sí, tenemos varias niñas, 31 de ellas ya son becadas en la universidad y estudian ingenierías, ingeniería aeroespacial, biotecnológica, matemáticas, y esa es la brecha que estamos cerrando. Entonces sí hay muchas. ¿Y tienen niñas. apoyo internacional? Sí. ¿Quién apoya? Goya, Organon, Lockheed Martin, varias empresas. Y cuando usted dice mundiales. que algunas de sus estudiantes no son, sino que sus seguidoras, pues, ¿quieren de verdad ser astronautas? Muchas sueñan con ser astronautas. Pues para los que... O y la ingenieras línea, o científicas. Y la línea Gaviotas de Paz, ¿qué es? Es todos los procesos que hacemos para construir paz en los territorios, hacemos brigadas, sabemos que a veces la justicia tambalea un poco en temas de violencias contra las mujeres. Entonces, las brigadas es descentralizar esa información y llegar a las mujeres en los rincones más apartados de Colombia con la información de denuncia de sus derechos, porque muchas veces ellas no conocen sus derechos y no saben cuándo están siendo violentadas. Entonces, Gaviotas de Paz es lograr llegar a sus territorios para generar prevención, sensibilización y prevenir todo tipo de violencias. Y la cuarta línea es She's Global, ¿qué es? Es el foro. Cuando teníamos estas tres líneas, queríamos generar un ecosistema donde se uniera sector público, sector privado, sociedad civil, cooperación internacional, y creamos el foro. Hoy en día es la 6ª edición y es el foro más grande de América Latina en equidad de género. Hemos movilizado más de 5.000 personas en 3 días, donde hemos traído Nobeles de Paz, mujeres de todo el mundo, a hablar sobre la equidad de género. Y las empresas también se unen para que este foro sea ese punto de posicionamiento y de partida en hablar de temas que muchas veces no se hablan. Me dice usted que usted invitó a Colombia Nobeles de Paz. Sí. ¿Quién vino? He traído a Rigoberta Menchú, a Ruth Mitchell, que fue Premio Nobel de Paz en el 2019. Ha estado Ekaterina Sagladina, que es la presidenta de la Cumbre de los Nobeles de Paz. Y este año, pues estamos esperando también la participación de otra mujer Nobel de Paz. ¿A quién? Estamos esperando entre Jody Williams y Nadia Murad. ¿Y ellas cómo hacen para venir? ¿Qué exigen o qué piden? Realmente, cuando entré en contacto con los Nobeles de Paz y cuando contactamos a Rigoberta, son mujeres que tienen una historia de vida excepcional y no ha sido tan difícil, no son tan alejadas de poder traerlas. Y si ellas le han creído, como tú dices, a esta niña, es porque hay pasión y amor en lo que hacemos. Pero oye, ¿cómo hace una mujer o un señor premio Nobel para creer en usted? Con resultados y amor. ¿Cómo contactó usted, por ejemplo, a Rigoberta Menchú? Empezamos a buscar quién era su agente, nos contaron que era su hermana y logramos desde México, donde vive la manager de Rigoberta, contactar a Anita. Y fue muy asequible y Rigoberta aceptó de una venir. ¿Y cómo llegué a Ruth Mitchell, la segunda Nobel de Paz? En el 2022 fui invitada a la Cumbre Mundial de los Nobeles de Paz a Corea del Sur. Y la presidenta de la Cumbre de los Nobeles de Paz me sentó con 6 Nobeles de Paz. Y yo estaba contando la historia de She Is. Y ahí quedé conectada con todas las Nobeles de Paz que ya conocían mi historia. Y cuando a una de ellas la contacté para venir a Colombia, indudablemente dijo sí, y acá estuvo el año pasado. Oye, ¿y de dónde sacó usted, María, tanta ambición, tanto sueño? Creo que lo más importante es que aprendí y entendí que nunca un no me iba a limitar, sino iba a ser un trampolín para visionar más allá de lo que yo me imagino. ¿Y por qué cree eso? Porque te hace más fuerte. Los no te preparan a ti
para visionar y estructurar un modelo más grande. Y siempre digo, ¿y por qué no puedo si los demás pueden? ¿Qué te limita a ti que no lo hagas realidad y que los demás no lo puedan hacer? Entonces siempre le digo a mi equipo que nunca hay problemas sino desafíos y que nunca hay nada imposible, sino más bien es buscar el camino y el mejor camino para hacerlo realidad. Y desde ahí tengo la mentalidad de invencible e imparable con las niñas y que nada se nos queda difícil ni limitarlo, y las empresas en Colombia me conocen y se ríen porque siempre dicen es la más terca y persistente, y ahí logramos tenerlos y atraerlos, pero ellos se convencen cuando escuchan el testimonio de las niñas y de las mujeres, no el mío ni siquiera. ¿Y cómo logró usted tener esa convicción en usted misma? Lo más importante es que me aferré a la vida en muchos momentos y entendí que no había nada imposible ni para Dios ni para la vida. Y entendí que nada me iba a limitar a mí en hacer posible este sueño, no solo de llegar a la NASA o de construir los centros o de hacer el foro, sino era creer precisamente en la convicción de lo que yo estoy haciendo sirve, funciona y hace y transforma país. Y eso no ha cambiado. Y por supuesto, 3 puntos importantes que me acompañan de creer en mí misma y de lo que estoy haciendo es un excelente equipo de trabajo, porque tú sola no puedes hacerlo, pero adicional a eso, saber qué batallas librar, nunca negociar tus principios, y eso nos ha mantenido en que siempre vamos un paso más allá. Para mí, ahorita no existen los límites de que cualquier cosa se puede realizar. Mil felicitaciones. Gracias. Y yo también habría votado por usted. Muchas gracias, doctora Nadia, por su visita. A ti, Yamil, muchas gracias. Y mil felicitaciones. Amén. Y sigue adelante con su obra. Y a ustedes, televidentes amables, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Cae inflación anual a 7.74%. 11 meses consecutivos con inflación a la baja. Educación y transporte, sectores con más inflación. Se modera precio de alimentos. Habla el ministro de Hacienda y le pide al Banco de la República acelerar reducción de tasas. Presidente Gustavo Petro convoca su propia marcha y asegura que progresismo debe volver a ganar. 5.000 desplazados por enfrentamientos en Nariño. Se dispara extorsión en Bogotá. 1 muerto y 4 heridos en un caso. Atentado a abogado en otro caso. Alcalde de Cúcuta apoya justicia con mano propia. Decenas de miles de quejas por salud. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La inflación sigue cediendo. En febrero se ubicó en 7,74% anual. El costo de vida completa 11 meses consecutivos a la baja. Durante 11 meses consecutivos, la inflación ha cedido, mientras en febrero de 2023 fue de 13.28%, en el mismo periodo de este año fue de 7.74%. La reducción se explica principalmente en la caída de precios de algunos alimentos y bebidas no alcohólicas. De los que más se dieron y que fue muy importante fue alimentos y bebidas no alcohólicas. Tuvieron incluso varios meses en negativo y pues esto contribuyó bastante a esa reducción de la inflación. Se espera que esta es una inflación que, como nace, digamos, realmente en el mundo, especialmente de los costos, tenga una reducción durante este periodo, lo que le daría un espacio importante al Banco de la República para ojalá poder acompañar con política monetaria la reactivación. Los sectores que más golpean el bolsillo de los colombianos son transporte 11.97%, educación 11.66%, bebidas alcohólicas y tabaco 11.38%. El rubro que más contribuyó fue la educación, tuvo una variación y un aporte de 0.33 puntos porcentuales de este 1.09 que estamos viendo aquí para este mes de febrero. El rubro de transporte crece en lo anual precisamente por los combustibles de vehículos, que pues corresponde a todos los cambios de legislación que vivió el país todo el año pasado. Y las ciudades con mayor inflación son
Valledupar 10.13%, 9.41% Riohacha, Sincelejo 8.99%. Hace 25 meses no se registraba un costo de vida del 7% o cercano a ese número. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidió al Banco de la República acelerar la reducción de tasas de interés para reactivar la economía. Con el nuevo descenso de la inflación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un video oficial desde Estados Unidos, donde asiste a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo BID, sostuvo que están dadas las condiciones para acelerar la reducción en las tasas de interés. El mensaje para el Banco de la República es de que ya tenemos 500 puntos real de tasa real y que eso es un hándicap para la economía colombiana en su labor de crecimiento. Si queremos contribuir a la recuperación de la economía, es absolutamente indispensable bajar la tasa de intervención en una tasa relativamente importante que contribuya al crecimiento económico. El ministro Bonilla dijo que la inflación básica presenta su nivel más bajo frente a la inflación total, mostrando un mayor poder adquisitivo de los hogares. La inflación para la población de ingresos bajos o pobres es solamente del 6.54%, lo cual significa que en la práctica hemos incrementado el poder adquisitivo de la población colombiana. Los que hoy están asumiendo los mayores costos de inflación son los colombianos de ingresos altos, para los cuales ella es de 8.36%. Hoy la tasa se ubica en 12,75% y la proyección es bajar hasta el 8%. Un día después de las marchas de la oposición, el presidente Gustavo Petro convocó una nueva movilización, esta vez para demostrar, según sus palabras, la contundencia de la fuerza del pueblo. Desde Nariño, el presidente Gustavo Petro convocó su propia marcha. Los voy a invitar, ahora que se pusieron de moda las marchas, a una marcha por algo importante: la paz de Colombia. El jefe de Estado pidió a los habitantes de Nariño, Cauca y Valle del Cauca salir a las calles. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Milei que somos más. Ellos lo saben de antemano. No tienen que coger la cámara ahí para ver cómo queda, no salen los huecos de la plaza. Eso nos importa un comino. Lo que tenemos que demostrar es la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano. Dijo que la oligarquía no lo sacará del gobierno y que el progresismo llegó para quedarse en el poder. Porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos 2, pero 2 no es suficiente. Más temprano, el presidente Gustavo Petro alertó sobre la debilidad del software de la registraduría. Es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro y desde afuera, que es proclive al fraude. Por lo menos 600.000 indígenas han sido víctimas del conflicto armado desde la firma del acuerdo de paz. Así lo denunciaron las organizaciones ante el relator para los pueblos étnicos de las Naciones Unidas, que se encuentra de visita en el país. Según el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la UNIC, desde la firma del capítulo étnico de los acuerdos de paz hasta el 2023, se contabilizan más de 609.459 víctimas indígenas del conflicto armado. Nosotros tenemos que denunciar que el ELN tiene una cifra de 42.700 personas víctimas. Como autores son el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y seguidamente, lamentablemente, está el Ejército del Estado colombiano con 6.551 personas víctimas. En Cauca, Chocó y Putumayo se vive la situación más alarmante por el reclutamiento de niños por los grupos armados. Las comunidades indígenas en su totalidad en el departamento del Chocó estamos por los grupos al margen de la ley, estamos en confinamiento, hostigamiento a las comunidades indígenas, pero también desplazamiento y reclutamiento forzado de nuestra juventud. Hay una disputa territorial en estas zonas del pueblo Inga y sobre todo en el municipio de Piamonte, donde hay diferentes grupos como Carolina Ramírez, Comandos de Frontera, y en ello ellos pues buscan ganar controlar ese territorio, pero estamos nosotros las comunidades indígenas y campesinos pues en medio de ese conflicto.
Según el informe presentado al relator de la ONU, solo en 2023 se registraron más de 58.000 víctimas. Decenas de indígenas llegaron a Riohacha, desplazados de sus territorios por los enfrentamientos entre grupos armados. La medida de declaración de urgencia manifiesta en el distrito de Riohacha obedece a los enfrentamientos y a los altercados de orden público ocurridos desde el pasado 25 de febrero en varias veredas de la zona rural de este sector en el departamento de La Guajira. Ha dejado en situación de desplazamiento a más de 700 personas pertenecientes a las comunidades Cowi, Wigua y población afrodescendiente. Hemos diseñado la urgencia manifiesta en el distrito de Riohacha para poder favorecer más a todas estas personas que hoy se encuentran con estos desplazamientos forzados. Las autoridades han estado en constante coordinación para brindar apoyo necesario a esta difícil situación. Por su parte, líderes de la población afrodescendiente hacen un llamado al gobierno nacional para que pongan los ojos a los pueblos que hoy están siendo víctimas del conflicto armado por enfrentamientos entre autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Por lo menos 5.000 desplazados dejan los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en Nariño. Es el fragor de los combates. Los enfrentamientos no han parado en los últimos días y los desplazados ya abandonan Cumbitara y llegan hasta la cabecera de Leiva en la cordillera. Tenemos grupos, actores del conflicto, no puedo especificar ni detallar quiénes son, pero no tenemos acceso. Las 7 veredas están totalmente confinadas, no tenemos también comunicación con ellas porque también bombardearon las torres de comunicación. Entonces yo sí hago un llamado a los organismos internacionales, también a la Gobernación de Nariño, que nos apoyen. Necesitamos urgente ayuda humanitaria, necesitamos ayuda inmediata. Son por lo menos 18 veredas que por lo fuerte de los combates están confinadas y nadie se puede mover. En la subregión del Telembí, concretamente en el municipio de Barbacoas, en el municipio de Magüí, de los 4 consejos comunitarios tenemos población desplazada en el casco urbano concretamente que ascienden a más de 700 familias. Con lo poco que pueden tomar en sus manos, huyen los que pueden. Por lo menos 400 familias han huido y se refugian en las cabeceras municipales. Más de 2.000 estudiantes suspendieron sus clases y la deserción escolar alcanza casi el 60%, según denuncian las propias comunidades que dicen que los padres no envían a sus hijos a clases por temor a que los niños sean reclutados por los grupos armados. Y los habitantes de Solano, en Caquetá, claman ayudas. Están confinados por el paro armado promovido por las disidencias. 46 días completa el municipio de Solano sin transporte fluvial debido al paro armado que declararon las disidencias de las FARC el pasado 19 de enero. El 70% de la población no tiene cómo salir ni entrar al municipio, teniendo en cuenta que la única forma para llegar al municipio es por el río Caquetá. Se viene, digamos, prestando, pero muy alternadamente, algunos, digamos, movimientos con embarcaciones menores, pero digamos que así en sí, transporte como tal no tenemos. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada por el confinamiento de la población rural, que en su mayoría son comunidades indígenas. Hacemos un llamado al alto gobierno para que pongan cartas en el asunto y se pueda dar una solución definitiva a esta problemática. Con la declaratoria de confinamiento, las autoridades en la región esperan llegar al territorio para entregar a las comunidades ayudas humanitarias. Un caso de sicariato se registró al sur de Bogotá. El hecho deja un muerto y 3 heridos. Este es el momento exacto en el que se comete un acto sicarial en la localidad de Kennedy. El hecho se presentó en una distribuidora de carnes. En la imagen se ve el momento exacto en el que llegan 2 motocicletas con 4 sujetos y sin mediar palabra desenfundan armas de fuego y atacan a todas las personas que estaban en el establecimiento. Se ve como uno de los hombres dispara contra uno de los que estaba afuera del establecimiento. El otro ingresa y ataca al propietario de esta carnicería. Con papeles en mano, dejaron mensajes de que se trataba de un no pago de extorsión. Hasta el momento, las autoridades no han dado con el paradero de los 4 sujetos. El trágico saldo, un muerto y 4 heridos, culpan a la banda de los Satanás. En un hecho absurdo, se conoció por medio de redes sociales el video que había grabado el sicario en el momento exacto del ataque.
Las autoridades investigan un ataque con arma de fuego contra el abogado Ricardo Villarraga. El hombre se movilizaba en taxi cuando fue atacado por sicarios. Un abogado penalista muy cercano a las directivas del Club de Fútbol Independiente Santa Fe es la víctima más reciente de un atentado sicarial en el norte de Bogotá. Se trata del abogado Ricardo Villarraga Franco, quien fue atacado mientras se movilizaba en este taxi. Al parecer es abordado por una motocicleta, dos sujetos que accionan un arma al parecer de fuego contra la integridad de esta persona. El mismo taxista que lo transportaba lo llevó a las instalaciones de la clínica Reina Sofía. Esta persona se traslada a centro asistencial, donde ya posteriormente los galenos indican de una lesión en su rostro. Está fuera de peligro en este momento. Villarraga es un jurista que ha protagonizado algunos escándalos en diferentes oportunidades y hace 10 años estuvo preso en Estados Unidos. Están haciendo las labores pertinentes por parte de nuestros grupos de investigación, nuestros grupos de inteligencia, labores de vecindario, recolección de algunos videos del sector, cámaras de videovigilancia con el fin de dar con la captura de estos sujetos. Se entregó en su momento para colaborar con la justicia ante presuntos nexos con Daniel El Loco Barrera. Las autoridades se revelaron a Noticentro 1 CMI un alarmante informe sobre extorsión en Bogotá. El delito aumentó un 50%. La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha aumentado en Bogotá. Según cifras de la misma Policía Metropolitana, del 1 de enero de este año al 5 de marzo se denunciaron 327 casos de extorsión, en su mayoría a comerciantes. La cifra deja ver un drástico aumento del 50%, teniendo en cuenta que en el mismo periodo del año pasado fueron 218 denuncias. Hemos identificado 139 grupos de delincuencia común. Son aquellas estructuras que están sobre los 3 integrantes dedicados a diferentes tipologías. Este es el mapa de la extorsión. El delito se concentra en la localidad de Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Usme, Usaquén y Teusaquillo. El Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía que a más tardar en 6 meses constituya una unidad de investigación de delitos contra la infancia. La Alta Corte corroboró que la Fiscalía no ha cumplido con la Ley 2205 de 2022, que ordenó la creación de una unidad especial de investigación de delitos contra la infancia. La orden la impartieron por una acción de cumplimiento que radicó una ONG. Los niveles de impunidad en crímenes contra niños, niñas y adolescentes en Colombia son del 94%. Es una cifra absolutamente escandalosa. El año pasado, en el 2023, se registraron 547 homicidios contra menores de edad. Vimos un caso muy reciente también ayer que está sonando en los medios. 18.051 casos de violencia sexual contra menores de edad. Estos son 54 casos al día y esos son apenas los registrados. Por eso celebramos y estamos muy contentos que el Consejo de Estado le haya obligado a la Fiscalía a crear una unidad. La unidad debía estar en funcionamiento para el 11 de mayo de 2023, pero la Fiscalía le informó al Consejo de Estado que debe contratar más personal para ello, pues el personal actual que tiene está asignado respecto de otros fenómenos criminales que afectan al país. Y en una guarnición militar se encuentra Giovanni Andrés Díaz, señalado de asesinar a su hijastro Jerónimo Angulo en Fusagasugá, Cundinamarca. Este video se convirtió en pieza clave de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía para dar captura al padrastro del pequeño Jerónimo Angulo, de tan solo 3 años de edad. Camina a plena luz del día. El video fue captado a las 3:05 de la tarde del martes 5 de marzo, día en que se reportó la desaparición del pequeño. Las cámaras dejan en evidencia cómo presuntamente el padrastro carga la bolsa, cruza la calle y por el peso decide subir la lona a su hombro. El niño estaba al cuidado de su padrastro, según informaron las autoridades. Observando cómo el presunto homicida saca supuestamente en una bolsa de basura de color verde el cuerpo del menor. Luego aborda un vehículo de transporte público hacia el sector de La Guadita. Esta prueba fue fundamental para orientar la búsqueda y el hallazgo posterior del cuerpo. Un equipo del CTI de la Fiscalía, acompañado por la policía de Cundinamarca, capturó en horas de la mañana al padrastro del menor. La persona será presentada ante un juez de garantías y deberá responder como presunto responsable del delito de homicidio agravado. En un trágico hecho, un hombre fue asesinado frente a su hija en Anserma Nuevo, en Caldas. Los sicarios fueron capturados.
En el municipio de Anserma, en Caldas, hombres armados asesinaron al director de control interno de la alcaldía de la localidad después de abordarlo a la salida de su casa cuando iba a llevar a su pequeña hija de unos 5 o 6 años, quien presenció todo el lamentable hecho. Y aunque el hombre pide auxilio a una ambulancia que pasa por el lugar, esta sigue derecho. Varias personas abordaron a la víctima en vía pública y le dispararon en el barrio La Cadena, para luego ir en un vehículo de color blanco. Inmediatamente las autoridades realizaron un plan candado, dando como resultado la captura de 5 hombres, dentro de ellos un menor de edad, a quienes se les encontró un arma de fuego. En el vehículo viajaban 4 adultos y un adolescente, considerados presuntos responsables del acto violento. Aunque la primera hipótesis de las autoridades apunta a un posible robo de dinero, las investigaciones continúan adelante para determinar los móviles del crimen. Mientras tanto, los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial para determinar su posible participación en el homicidio del funcionario. La alcaldía de Cúcuta anunció que apoyará con asesoría jurídica a los ciudadanos que hagan justicia por mano propia. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, generó una polémica propuesta para enfrentar la delincuencia en la capital del norte de Santander. El mandatario ofreció costear los gastos jurídicos de ciudadanos que hagan justicia por mano propia, es decir, a quienes agredan o asesinen delincuentes en un intento de defenderse, e invita a empresarios a crear el fondo para pagar abogados. Muchas veces en legítima defensa las personas actúan. Por ejemplo, si llegan a atracarlos, ellos de pronto atropellan a una persona o se comete cualquier reacción y en esa reacción uno afecta al delincuente. Eso hace que la persona, aparte de ser víctima de un atraco, se vean problemado y ese problema es el que trasciende y lo lleva incluso a la cárcel, y la idea es apoyarlos jurídicamente. El porte de las armas es un monopolio del Estado, así debería ser, pero hoy es un monopolio del Estado y de los delincuentes, no de las personas, no del ciudadano. En lo corrido del año, en la ciudad han asesinado a 42 personas. La Corte Suprema de Justicia citó para el martes a una sala extraordinaria para elegir a la fiscal general de la Nación. Ninguna de las 3 candidatas. El anuncio lo hizo el presidente de la Corte luego de que culminara la 4ª sala plena ordinaria del año sin humo blanco para la elección de fiscal. Sesión donde estaremos concentrados de manera exclusiva en la votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. La elección ha dado varios giros. Primero se impuso el voto en blanco en la anterior sala la candidata Amelia Pérez y hoy se impone como favorita Luz Adriana Camargo. Hubo en el marco de nuestras deliberaciones donde se celebraron y adelantaron 4 rondas de votación, unas mayorías bastante importantes. En mi experiencia en la rama judicial, Luz Adriana Camargo, jurista que investigó la parapolítica y la corrupción en Guatemala, junto al hoy ministro de Defensa Iván Velázquez, obtuvo 12 votos. Fuentes advierten que Amelia Pérez perdió fuerza por la controversia que protagonizó su esposo Gregorio Oviedo, con publicaciones antiguas en las que cuestionó a la Corte, a políticos y a periodistas. Regresó la normalidad en Bogotá luego de los fuertes enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública en inmediaciones de la Universidad Nacional. Los desmanes obligaron al cierre total de la calzada norte de la calle 26 y alteraron la movilidad en el sector. Los encapuchados solicitan garantías para la elección del nuevo rector de la institución. La Superintendencia de Salud aseguró que los usuarios del sistema presentaron más de 100.000 quejas en enero. Solo en Bogotá y Medellín se registran más de 40.000 quejas por servicios de salud. Según el informe de la Superintendencia, en el país se reportaron 110.994 reclamos por parte de los usuarios. Las EPS con más reclamos son Nueva EPS 21.476, Sanitas 15.070, Sura 13.137 y Salud Total 11.195. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, reveló que solo se han recuperado 2.000 de los 70.000 millones del contrato con centros poblados. No solo se perdieron los 70.000 millones que se perdieron, sino los 70.000 que nos tocó invertir de más para resolver el proyecto. O sea, son 140.000 millones realmente
Solo 2.000 millones de pesos se han recuperado del polémico contrato de Centros Poblados que se encargaría de llevar internet a más de 14.000 escuelas. Hasta hoy simplemente se han recuperado 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos es la cifra que hasta ahora el gobierno nacional ha podido recuperar de los 70.000 millones de pesos. Estamos a la espera de una liquidación de una empresa. Las pretensiones del ministerio suman 127.000 millones de pesos, porque no solo fue el robo de los 70.000 millones, que nosotros tuvimos obviamente que volver a poner para salvar el proyecto, sino la cantidad de niños que durante todo este tiempo se han quedado por fuera de las escuelas. Sin embargo, con la reactivación del proyecto con otros operadores se lograron instalar más de 13.000 centros digitales. El Consejo de Estado anuló la designación de la senadora María José Pizarro como primera vicepresidente del Senado. El alto tribunal le dio la razón a una demanda que cuestionaba la designación de Pizarro en dicho cargo, indicando que se incumplía con el mandato de la representatividad de las colectividades minoritarias. Advierte el fallo que Pizarro hace parte de la agrupación política con más curules en el Senado. A sanción presidencial pasó la ley que regula el consumo y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia. Por primera vez el Congreso de la República se pronunció sobre la regulación para la comercialización de los vapeadores en el país. Dentro de las disposiciones se contempla que los menores de edad tienen prohibido consumir este producto. Además se establece que habrá una prohibición de consumo en lugares públicos cerrados, una regulación de su publicidad y estos productos tendrán un etiquetado de advertencia. Las asociaciones médicas ya reportan enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares asociadas al consumo de vapeadores y dispositivos electrónicos. Se da un balance de 59 muertes en los últimos 2 años en Colombia. Con la aprobación en el último debate, solo falta la firma del presidente Gustavo Petro para que se convierta en ley de la República. El Consejo Nacional Electoral ordenó nuevas pruebas en la investigación a la campaña Petro Presidente. El organismo pidió un informe sobre un supuesto aporte no reportado del sindicato de Ecopetrol y además solicitó verificar una serie de facturas de vuelos realizados por el candidato durante la campaña. El Congreso avaló un proyecto de ley para la creación de un fondo para atender a las mujeres periodistas víctimas de violencia. La iniciativa, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, se da como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la nación en el caso de la periodista Ginette Bedoya. Una nueva línea de buses impulsados por hidrógeno llegó a Colombia. Bogotá es la ciudad seleccionada dentro del plan piloto para conocer el funcionamiento de esta nueva tecnología. Bogotá tendrá en circulación el primer bus con esta nueva tecnología que ya pone a pensar al gobierno nacional para una nueva transición de la flota de buses. Mientras un bus eléctrico requiere un tiempo de carga dependiendo del cargador de 1.5 a 4 horas para poder cargarse al 100%, un bus a hidrógeno se carga en 7 minutos. Ya hubo conversaciones entre la alcaldía y el gobierno nacional para evaluar la financiación que habrá para renovar la flota en la capital. Tuvimos una charla inicial con el señor alcalde, obviamente ellos están arrancando con esta nueva administración, estamos pendientes de hablar con la Secretaría de Movilidad para saber ellos dentro del plan de inversión qué han pensado. En 15 días empezará la circulación del primer bus impulsado con hidrógeno en Bogotá. En Bogotá los taxistas están haciendo largas filas para actualizar las tarjetas de operación, con lo cual pueden cobrar las nuevas tarifas. El reajuste tarifario es del 20%. La carrera mínima en Bogotá quedará costando entonces 6.300 pesos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó visita sorpresa a la obra de infraestructura en la capital. El mandatario recorrió las obras de la calle 127 con Avenida Boyacá y la troncal de Transmilenio de la Avenida Ciudad de Cali, que presentan más de un año de atraso. Fueron dados de alta los 14 menores de edad que resultaron lesionados por un siniestro vial en Bogotá. En las primeras horas del día se presentó un aparatoso hecho en la avenida Circunvalar. Un vehículo conducido por un militar impactó una ruta escolar. Todos los menores de edad resultaron ilesos a pesar de la contundencia del golpe.
Hay un nuevo millonario en el país. Un ciudadano de Santa Marta es el feliz ganador del baloto. El afortunado jugador se lleva la cifra de 14.600 millones de pesos. En el punto donde fue vendido el número ganador, todo fue celebración. La Asociación de Industriales ANDI advirtió que el país está transitando en el filo de la navaja en materia energética. Durante la apertura del Congreso Colombia Genera de la ANDI, el presidente del gremio, Bruce McMaster, advirtió las consecuencias que tendría el país en materia energética debido a la falta de nuevos generadores de energía. En este momento estamos realmente en el filo de la navaja en términos de que las proyecciones que tenemos de demanda de energía son bastante cercanas a las proyecciones que tenemos de producción y de generación de energía. Afortunadamente se produjo la última subasta que nos genera un margen adicional, que en este momento realmente es del 4% solamente. Digamos, el colchón que tendríamos en el año 2027 sería del 4%, pero eso implica que Colombia tiene que hacer un esfuerzo importante por tratar de obtener nueva energía en firme, nueva energía que le dé la certeza a los ciudadanos y que le dé la certeza también a las industrias de que vamos a poder contar con suficiente capacidad. Finalmente, el dirigente gremial aseguró que según la hoja de ruta de la transición energética que plantea el gobierno nacional, el país tiene que aumentar su capacidad de generación del 116% para el 2030 y de un 360% para el año 2050. Se conoció el informe que el Gobierno Nacional le encargó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para evaluar la posibilidad de soterrar el Metro de Bogotá. El informe realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que había sido solicitado incluso desde el Congreso de la República y no fue revelado por un tema de confidencialidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, fue entregado después de un pleito judicial al concejal de Bogotá, Julián Rodríguez. Este informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros le dice al alcalde Galán: siga adelante con la primera línea del metro, siga con la segunda, deje estructurada la tercera y decirle al presidente con mucha cordialidad y respeto: Bogotá debe avanzar. El informe que usted contrató le dice que no hay ninguna posibilidad de cambiar el proyecto. En el informe se detalla que sería riesgoso judicial y financieramente un cambio en la construcción del metro. Aparte de los aspectos de índole legal que se puedan activar, el esquema de financiamiento vigente también sugiere que habrá algunos impactos en cuanto a costos y activación de cláusulas especiales en los vehículos empleados para tal fin. Además, se comparan los estudios que dejó la alcaldía de Gustavo Petro con los estudios realizados por la alcaldía de Peñalosa y se evidencia que los del metro elevado presentaron mayores avances a los del metro subterráneo. La viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, sostuvo que futuras alzas sobre la CPM tendrán un impacto mínimo sobre la inflación. Durante la audiencia pública convocada por el Senado se analizaron los diferentes escenarios con el alza en el precio de la CPM en el país. Según los análisis del Ministerio de Hacienda, un incremento en las tarifas sería mínimo sobre la inflación en 1,4%, incluso por debajo de lo que representó el alza de la gasolina, que fue de 3,8%. ¿Uno qué podría esperar para el caso de la CPM? Pues una elasticidad más baja. Por una razón fundamental, y es que consumimos menos ACPM que gasolina. ¿Sí? La economía consume mucho menos, no mucho menos, pero sí menos gasolina, ACPM que gasolina. La funcionaria sostuvo que la reducción del consumo de combustibles realmente es un objetivo que va en línea con las metas de descarbonización del país. Y quiero que pensemos bien en eso. Si digamos una política a largo plazo debería tener eso como meta, aumentar el consumo de la gasolina o más bien reducirlo. Transportadores no aceptan la medida hasta que se dé una reactivación de la economía. Los consejos intergremiales y las cámaras de comercio de la costa Caribe propusieron aumentar los subsidios de energía para aliviar el alza de las tarifas. Plantea que en el corto plazo el gobierno amplíe los subsidios para las zonas que tengan una temperatura de 24 grados centígrados. Además, que aplique a regiones que estén entre 0 y 350 metros sobre el nivel del mar. Para el sector privado, estar en estas condiciones obliga a un mayor uso de energía, para lo cual se requiere de un apoyo económico, sobre todo para los bajos estratos. ¿Cómo darle a los usuarios por ejemplo, unos kilovatios de consumo básico de subsistencia mayores ante las necesidades de enfriamiento, que son mucho más grandes en las regiones calientes del país y principalmente en la región Caribe? Se insiste en un cambio en el modelo tarifario en el país. Las pérdidas que asumen los usuarios de la región Caribe son muy altas, es decir, frente al resto del país, aquí el usuario asume todas las pérdidas, tanto las técnicas como las pérdidas no técnicas, que son el robo, el hurto y demás. Entonces, eso es uno de los puntos que preocupa. Se espera la conformación de la CREC para la toma de decisiones.
La compañía Corficolombiana, una de las principales contratistas de obras públicas, reveló las prioridades de su plan de inversiones por 1,9 billones de pesos para este año. El horizonte. En diálogo con CMI, la presidenta de Corficolombiana, María Lorena Gutiérrez, informó que una de las prioridades de la compañía en este año 2024 serán las inversiones en proyectos que garanticen la seguridad energética del país. Nuestras inversiones se centran en tratar de que Colombia no tenga un no abastecimiento de gas y en periodos como el fenómeno del Niño, que le dé confiabilidad al sistema a través del gas que alimentan las térmicas cuando las represas, digamos, bajan a niveles mínimos como lo que hemos visto en las últimas semanas. A la presidenta de Corficolombiana le preocupa la caída de la inversión, tanto privada como pública. Tenemos que confiar en el país, tenemos que invertir en el país. Nosotros el año pasado, en el 23, invertimos 1.3 billones. Este año queremos invertir 1.9 billones de pesos. El DANE iniciará en agosto el primer censo económico que permitirá conocer datos precisos sobre la situación de los pequeños negocios de Colombia. La directora del DANE, Piedad Urdinola, dijo que la preparación del censo económico está muy avanzada y que la entidad va a contratar a más de 11.000 encuestadores que van a medirle el pulso a todos los negocios que funcionen en el país. También es la fuente oficial para la toma de decisiones y para diseñar políticas públicas, en este caso, de toda la economía. Según la funcionaria, se va a invertir en una primera fase del censo alrededor de 3.000 millones de pesos para recoger información que también será clave para el sector privado. Cada una de las empresas, grandes, pequeñas, medianas del país, pues puede medir ahí la proporción dentro de todo el global. Podemos tener toda la medida de todos los sectores, el gran tamaño y pues así cada empresa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,49% a 1.313 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 4,91% a 2.670 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 3,21% a 5.120 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,24% a 2.090 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.920 pesos con 79 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.271 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 92 centavos. El azúcar se transó en 21,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.090 pesos. A esta hora, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla ante el Congreso de su país en el tradicional discurso del Estado de la Unión. Mr. Speaker, the President of the United States. Esta noche el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presenta su informe del Estado de la Unión en el que ha hablado sobre los temas más relevantes para su país. El presidente estadounidense también intensificó sus llamados para que Estados Unidos continúe brindando ayuda a Ucrania, diciendo que la libertad y la democracia están bajo ataque tanto en el país como en el extranjero. Despertar al Congreso y alertar al pueblo estadounidense de que la democracia está en juego. Si alguien en esta sala piensa que el presidente ruso Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. El mandatario también abordó el tema del populismo económico y exigió mayores impuestos a las corporaciones y a los ricos. Biden utiliza también este espacio para abordar las amenazas a la democracia, algo que la Casa Blanca y la campaña del presidente ven como uno de los temas centrales de las elecciones de este año.
Se cumplieron 5 meses de la guerra en Gaza. De otra parte, el gobierno de Estados Unidos dijo que Gustavo Petro cruzó la línea con sus comentarios antisemitas y el metro de Nueva York fue militarizado. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Se cumplen 5 meses de guerra entre Israel y Hamas en Gaza, donde al menos el 90% de los niños entre 2 y 6 años, las mujeres embarazadas y lactantes se enfrentan a una pobreza alimentaria grave y los menores de 5 años padecen una o más enfermedades infecciosas. En medio de una audiencia convocada por el Subcomité para el Hemisferio Occidental, cuyo objetivo era analizar el creciente antisemitismo, Estados Unidos lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro por su postura frente al Estado de Israel y el conflicto en Gaza. Sus comentarios y no sobre Israel realmente cruzaron una línea. Son antisemitismo y no ayudan. No ayuda a la comunidad judía en Colombia, no ayudan a la estabilidad y no ayudan a la búsqueda de paz. En un esfuerzo por frenar la inseguridad en el metro de New York, la gobernadora del estado ordenó desplazar 1.000 agentes de policía a lo largo de las líneas del metro en respuesta a las recientes agresiones a empleados del transporte y otros crímenes. Hay una noticia del cierre. Esta noche hubo una balacera en el barrio El Poblado de Medellín. 2 personas perdieron la vida. Las autoridades investigan si una de las personas fallecidas es un cabecilla de la banda delincuencial La Terraza. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.